Bueno, vamos a seguir con las aplicaciones de dinámica, ¿vale? Vamos a ver los cuerpos enlazados. Imaginaros que tenemos una polea, ¿vale? Y sobre la polea dibujamos o tenemos una cuerda, ¿vale? Que va a sujetar de cada uno de los extremos dos cuerpos, ¿vale? El cuerpo 1 y el cuerpo 2. El cuerpo de masa M1 y el cuerpo de masa M2, ¿vale? Bueno, entonces, digamos que esta cuerda va a sujetar el cuerpo 1, ¿vale? Y entonces la cuerda va a aplicar una fuerza sobre el cuerpo para sujetarlo, ¿vale? Pues esa fuerza que aplica la cuerda sobre el cuerpo es lo que se conoce como tensión. La tensión siempre se dibuja hacia arriba, ¿vale? Porque digamos que está sujetando esta masa del cuerpo, el peso de este cuerpo, ¿vale? A su vez, también sabéis, o como os puse en los apuntes del otro día, que la tensión es igual en magnitud, pero en sentido contrario, opuesto al peso, ¿vale? Por lo tanto, ¿y por qué tienen la misma magnitud? ¿Vale? Porque la fuerza que hace esta cuerda para sujetar el peso del cuerpo es la misma que hace el peso del cuerpo para tensar esta cuerda, ¿vale? Es decir, la tensión que sujeta, la fuerza que sujeta el peso de este cuerpo es la misma que el peso que ejerce este cuerpo para tensar la cuerda. Por eso la tensión y el peso tienen la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Bueno, además nosotros ya os dije que en los sistemas, en todas las aplicaciones que vamos a utilizar en este tema, vamos a utilizar siempre el mismo esquema. Tenéis que utilizar el sistema de referencia adecuado, dibujar todas las fuerzas que tengamos en cada uno de los cuerpos, ¿vale? Cuando tengo dos cuerpos, dibujáis todas las fuerzas en los dos cuerpos, o sea, en el cuerpo 1 y en el cuerpo 2, y luego aplicabais la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, entonces en este caso nosotros, como en el eje X no tenemos ninguna fuerza, no tenemos fuerzas que se aplican en el eje horizontal ni fuerza de rozamiento, pues podemos olvidarnos del eje X, ¿vale? Bueno, y además os puedo decir, el enunciado os dirá, pues en qué sentido tiene el movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos poner que el sistema de los dos cuerpos se mueve hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que considerar que las fuerzas que van en sentido del movimiento son positivas y las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento son negativas, ¿vale? Entonces, dibujamos las fuerzas en los dos cuerpos. En el cuerpo 1 tenemos la tensión de la cuerda, ¿vale? Que lo sujeta hacia arriba, ¿vale? Y tendríamos la fuerza de peso que va hacia el centro de la Tierra. Y luego en el cuerpo 2 tendríamos también la tensión de la cuerda que lo sujeta hacia arriba, ¿vale? Y tendremos el peso 2 hacia abajo. Bueno, estas tensiones son las mismas porque aquí en física vamos a despreciar la masa de la cuerda. Por lo tanto, como tenemos la misma cuerda, la tensión es la misma, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos dibujadas las fuerzas en los dos cuerpos. Tendríamos que aplicamos la segunda ley de Newton para los dos cuerpos, ¿vale? Entonces tendríamos para el cuerpo 1 hemos dicho que nos olvidamos del eje X porque no hay ninguna fuerza en el eje X. Sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a la masa del cuerpo 1 por aceleración. En este caso, como el cuerpo 1, ¿vale? Va hacia arriba en este sentido, la tensión va a favor del movimiento, positiva, y el peso va hacia abajo en contra del movimiento, negativo, ¿vale? Es igual a masa 1 por aceleración. Y aquí en el cuerpo 2, cuerpo 1 o cuerpo 2. Como el movimiento va hacia abajo, el peso será positivo, P2 positivo, y la tensión, como va hacia arriba, sentido contra el movimiento, negativo. ¿Vale? M2 por aceleración. Vale, entonces tenemos dos ecuaciones y ya pues aquí podéis despejar a través de estas ecuaciones pues las incógnitas que nos digan aceleración, tensión, ¿vale? Si os dan la aceleración, pues es fácil, en cualquiera de las dos ecuaciones despejaríais la tensión. Si no me dan ni tensión ni aceleración, pues hacéis un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, ¿vale? Tensión menos P1 es igual a M1 más aceleración, perdón. Y aquí P2 menos tensión, que es igual a la masa 2 por aceleración. Sistema de ecuaciones, dos incógnitas, aceleración y tensión.
Lo podéis hacer por reducción y así se nos van las tensiones. P2, sumamos las dos ecuaciones, P2 menos P1, las tensiones se me van, es igual a, saco factor común de aceleración, M1 por A más M2 por A, pues saco factor común de aceleración. M1 más M2. Y de aquí despejáis aceleración. Aceleración sería igual a P2 menos P1 entre M1 más M2. P2, M2 por G menos M1 por G. Y ya de aquí despejáis la aceleración. ¿Vale? Bueno, esto es en cuanto a los cuerpos enlazados. Si de aquí, imaginad que tuvieseis otra cuerda, ¿vale? Imaginaros que tenéis otra cuerda que sujeta otro cuerpo, ¿vale? Esta cuerda es distinta, por lo tanto, la tensión sería distinta, ¿vale? Imaginaros que aquí tenemos otra cuerda que sujeta un cuerpo M3, de masa M3, ¿vale? Pues entonces, os borro esto, hacer un pantallazo y copiáis, ¿vale? Entonces, si tengo esto, ¿vale? Aquí esta tensión y esta serían las mismas, porque la cuerda es la misma, T1, por ejemplo, pero el cuerpo 2 también se ejercería una tensión hacia abajo de esta cuerda, de la cuerda de aquí abajo, que sería T2, ¿vale? Tendríamos hacia abajo, sobre el cuerpo 2, ¿vale? Sobre este cuerpo. Tendríamos la fuerza de peso hacia abajo y la tensión que ejerce esta cuerda sobre este cuerpo, ¿vale? Y en el cuerpo 3 tendríamos el peso 3 y la tensión de la cuerda 2, T2, ¿vale? Entonces, sobre este cuerpo solo tendríamos el peso 3 y la tensión 2, que es la tensión que ejerce la cuerda 2 sobre este cuerpo. Y en el cuerpo 2 tendríamos la tensión de la cuerda 1 que lo sujeta hacia arriba, y hacia abajo tendríamos el peso del cuerpo 2 y la tensión de la cuerda 2 que lo empuja hacia abajo, ¿vale? Igual aplicaréis las ecuaciones, la segunda ley de Newton para los tres cuerpos. Para el cuerpo 1 tendríamos lo mismo, hacia arriba T1 menos P1 en contra del movimiento, que es igual a masa 1 por aceleración. En el cuerpo 2 tendríais, a favor del movimiento, como es hacia abajo, tendríais T2, la tensión de esta cuerda 2, más P2, que va hacia abajo, menos la tensión de la cuerda 1, porque va hacia arriba en sentido contrario al movimiento, porque el movimiento hemos dicho que va hacia abajo, es igual a la masa del cuerpo 2, el cuerpo 2 es este, ¿vale? Por aceleración, y en el cuerpo 3, pues tendríamos, como va hacia abajo, P3 positivo menos la tensión de la cuerda 2, es igual a la masa del cuerpo 3 por aceleración. Tendríamos tres ecuaciones y aquí ya pues despejaréis lo que os pidan, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto a cuerpos enlazados. Y ahora vamos a ver donde ninguno de ellos está sujeto en ningún plano, ¿vale? Ahora vamos a ver cuerpos enlazados, ¿vale? Hacer un pantallazo o que sea. Vemos cuerpos enlazados donde alguno de los cuerpos, al menos uno de los cuerpos, está apoyado en un plano, ¿vale? Cuerpos enlazados donde al menos uno de los cuerpos está sujeto sobre un plano, ¿vale? Imaginaros, plano horizontal, tenemos un cuerpo de masa M1, ¿vale? Está sujeto a través de una polea a otro cuerpo, ¿vale? De masa M2, ¿vale? Entonces, y decimos que este sistema se mueve hacia abajo. El sentido del movimiento es importante. Cuando decimos que el sistema está en reposo, es decir, que no se mueve, pues el sumatorio de fuerzas sería igual a 0 en vez de igual a masa por aceleración, ¿vale? Bueno, igual que siempre. Sistema de referencia. En este caso elegiríamos este de aquí. Siempre el eje X es el plano donde se mueve el cuerpo. El eje X siempre el plano donde se mueve el cuerpo. Y el eje Y el perpendicular. Vale, fuerzas que tenemos aquí. Aquí tendríamos la normal hacia arriba, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre
sobre el cuerpo, perpendicular siempre a la superficie, el peso 1 hacia abajo. Aquí tendríamos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y aquí tendríamos la tensión de la cuerda, ¿vale? Y en el cuerpo 2, ¿qué tendríamos? El peso 2 y la tensión de la cuerda. Esta tensión es la misma porque tenemos la misma cuerda. Pues lo mismo. Aquí aplicaríamos la segunda ley de Newton para los dos cuerpos, ¿vale? Para el cuerpo 1. Aquí ya en el eje X, no podemos olvidarnos del eje X porque en el eje X hay fuerzas y además el movimiento se está dando en el eje X. Sumatorio de fuerzas en X es igual a la masa del cuerpo 1 por aceleración. Si estoy trabajando con el cuerpo 1, pues me tengo que referir siempre a la masa del cuerpo 1. En X, ¿qué tenemos? A favor del movimiento, la tensión y en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento. ¿Vale? A favor del movimiento, fuerzas positivas. En contra del movimiento, fuerzas negativas. Esto es igual a masa 1 por aceleración. Y luego en el eje Y no hay movimiento, pues tendríamos la normal hacia arriba menos el peso 1 que es igual a 0. Esto en cuanto al cuerpo 1. Cuerpo 2. Aquí en el eje X no tenemos ninguna fuerza, nos olvidamos. Pero en el eje Y tenemos estas fuerzas, ¿no? Tenemos a favor del movimiento el peso 2, ¿lo veis? Porque va hacia abajo el movimiento. A favor del movimiento, peso 2 positivo, en contra del movimiento hacia arriba, la tensión. Esto es igual a masa del cuerpo 2 por aceleración. Aquí, esto sería sumatorio de las fuerzas en Y, es igual a la masa del cuerpo 2 por aceleración. Aquí el movimiento se está dando en el eje Y, ¿vale? Por lo tanto, en el eje Y es igual a masa por aceleración, ¿vale? Bueno, tenemos 3 ecuaciones. De esta podéis despejar la normal, ¿vale? La normal es igual a la masa 1 por la gravedad, ¿vale? Igual al peso. Y entonces, como la fuerza de rozamiento, ¿sabéis? Fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Pues si no me dan la fuerza de rozamiento y me dan el coeficiente de rozamiento, puedo calcular la fuerza de rozamiento con la normal, que la despejaría de aquí. ¿Vale? Y luego ya tendríais con esta ecuación y esta otra, pues un sistema de 2 ecuaciones. Podéis despejar tensiones, aceleración, lo que sea, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a cuerpos enlazados sobre plano horizontal. A ver, sobre plano inclinado es exactamente lo mismo, pero aquí tenéis que descomponer. Voy a intentar dibujarlo grande. Vale, aquí tenéis que descomponer la fuerza-peso. Tenemos el cuerpo 1, este es el cuerpo 1 que está enlazado, ¿vale? A través de una polea, ¿vale? A un cuerpo 2. Sobre el cuerpo 2 es fácil. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza-peso y la tensión. Sobre el cuerpo 1, ¿qué fuerza actúa? En el eje X. El sistema de referencia que utilizamos, el eje de coordenadas. El eje X siempre el plano donde se desliza el cuerpo. Como el cuerpo desliza en este plano, esto es el eje X. Y el eje Y, el perpendicular, ¿vale? Esto es perpendicular. Eje X y eje Y. ¿Vale? Entonces, sobre el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión de la cuerda y digamos que el cuerpo se mueve en este sentido, ¿vale? Hacia abajo. Entonces, como el cuerpo va hacia arriba, la fuerza de rozamiento en sentido contrario, ¿vale? La fuerza normal, ¿vale? Que es la que ejerce la superficie. Siempre perpendicular a la superficie, hacia arriba, ¿vale? Y la fuerza peso sería esta, ¿vale? Siempre perpendicular a la horizontal, porque es de la horizontal, digamos, que simboliza la Tierra, ¿vale? Y como siempre será perpendicular, como va dirigida hacia el centro de la Tierra, pues perpendicular a la horizontal. No perpendicular al plano, ¿eh? O sea, no os olvidéis en los planos inclinados, no es perpendicular al plano inclinado, es perpendicular a la horizontal, porque la horizontal simboliza la Tierra. Vale, imaginaos que estos son 30 grados. Vale, pues esto también sería 30 grados, por lo que ya os expliqué el otro día. Vale, digamos que este lado de aquí es perpendicular a este y este lado de aquí es perpendicular a este, por lo tanto los 30 grados los tenemos ahí. Descomponemos el peso. Vale, aquí tendríamos peso Y y la componente X del peso.
peso X es igual el peso Y. ¿Qué sería? Peso Y. Como es el cateto, este es el ángulo, pues el cateto contiguo sería peso por el coseno de 30. Y el peso X, esto de aquí es como es el cateto opuesto, pues sería peso por el seno, cateto opuesto, seno de 30. ¿Vale? Pues ya entonces tendríamos todo. Entonces, venga, en el cuerpo 1, ¿qué actúa? Este es el cuerpo 1, este es el cuerpo 2. Cuerpo 1, ¿qué actúa? Venga, sumatorio de las fuerzas en X, el movimiento se da en el eje X, ¿vale? En el cuerpo 1, sería masa del cuerpo 1 por aceleración. En el eje X, ¿qué tenemos? Hacia arriba, o sea, a favor del movimiento, tensión, y en contra del movimiento tenemos peso X menos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Esto es igual a M1 por A, una ecuación. En el eje Y, porque aquí en el eje Y tenemos fuerzas, no podemos olvidarnos. Sumatorio de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento en este cuerpo. El movimiento se da en el eje X. Pues sería la normal hacia arriba menos el peso de Y, menos P por coseno de 30, igual a 0. Ya tendríamos otra ecuación. De aquí podemos despejar la normal y así calcular la fuerza de rozamiento si fuese necesario. Si no te la dan directamente, pues con la normal pues tendría que dar el coeficiente de rozamiento, calcularíamos la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Acordaros que fuerza de rozamiento, lo vuelvo a escribir, es igual a mu por la normal. Si no me dan la fuerza de rozamiento, pero me dan el coeficiente de rozamiento, de aquí despejo la normal. ¿Vale? Y ya calculo la fuerza de rozamiento para que la necesitaría para aquí. Bueno, este es el cuerpo 1 y ahora para el cuerpo 2, aquí en el cuerpo 2 es más fácil, solo tengo fuerzas en el eje Y, por lo tanto me olvido del eje X. Tendríamos, como el movimiento va hacia abajo, ¿lo veis? Pues tendríamos P2, que es positivo porque el movimiento va hacia abajo, por lo tanto esta fuerza va a favor del movimiento, menos la tensión que como va hacia arriba, va en contra del movimiento. Es igual a la masa 2 por el cuerpo, por la aceleración. Y de aquí ya tendríamos, con estas dos ecuaciones, hacéis un sistema de ecuaciones, podéis despejar A y la tensión. O a lo mejor os dan aceleración. Entonces, solamente necesitaríais calcular la tensión en cualquiera una de ellas. Si os dan aceleración, pues es muy sencillo, despejar la tensión y ya está. Bueno, pues esto es en cuanto a los cuerpos enlazados. Cuando no están apoyados en ningún plano, o sea, las poleas sencillas, y cuando están apoyados.